Hoy vamos a continuar con sueños. La semana pasada habíamos hecho una pequeña introducción, ¿verdad? ¿Nada? ¿Absolutamente nada? Veo varios reemplazos, entonces no sé exactamente qué vamos a hacer. ¿Nadie se arrancó nada los sueños? No. Ok, listo. Arrancó su... Vamos a ir trabajando todos los textos de sueños, ¿sí?
y ordenando en relación a todos los textos de sueños que tenemos. Nosotros tenemos conferencia 7, capítulo 2 de la interpretación de los sueños, tenemos la carta 50, tenemos unas páginas del capítulo 7, punto A, y unas páginas del punto E. ¿Sí? Esas dos páginas nos van a servir para profundizar a partir del sueño de la inyección de Irma, los alcances aún no teorizados por Freud, pero sí ubicados como fenómeno clínico y como interrogación por parte de él, que son elementos centrales para poder pensar los movimientos teóricos que vienen. ¿Sí? Más allá de eso, tenemos un movimiento central que va a ser Freud junto con esta obra y lo que ustedes van a ver en teóricos, ¿sí? Desde Carta 52 hasta el proyecto de psicología, por la parte de vivencia de satisfacción, vivencia de dolor. Hay un movimiento que va de lo psicopatológico al para todos. ¿Sí? Soñar, sueñan todos. Él venía trabajando con histeria, la neurosis obsesiva, algo que era del campo de lo patológico, de las enfermas. ¿Sí? Pasar ya, ubicar esta obra, implica ese movimiento de lo patológico al para todos. ¿Sí? Esto tiene consecuencias, por eso también el nacimiento apareció en 1900, para poder pensar cómo se estructura el aparato psíquico de todos los sujetos humanos. ¿Sí? Ya no solo cómo está organizado el material, el entorno, un núcleo patógeno pensado a partir de la clínica de histeria, sino un pasaje para todos los sujetos, cómo se conforma el aparato psíquico en todos los sujetos. Por eso Freud mismo va a decir que tiene un valor teórico, ¿sí? Toda esta obra, un valor de paradigma, ¿sí? El paradigma para poder pensar cómo está organizado el aparato psíquico de los sujetos. También lo que vamos a ver, ahora les voy a ordenar más o menos como ustedes vieron que de la interpretación de los sueños y de las conferencias sobre sueños tienen en los tres espacios al mismo tiempo. ¿Sí? Cada uno va a tener un sesgo de entrada en esta obra, ¿sí? Y en estos desarrollos de Freud. Partimos ya de poder pensar, ¿sí? Partimos de pensar ya el nombre, la interpretación de los sueños. Es un nombre un poco equívoco, ¿no? Es la interpretación sobre los sueños o que los sueños son una interpretación. ¿No? Si yo digo la interpretación de los sueños, se puede leer de las dos formas. Que se interpretan los sueños y que los sueños son una interpretación. Bueno, ese movimiento es el que vamos a hacer en los diferentes espacios, ¿sí? En teóricos van a trabajar como el sueño es una interpretación, ¿sí? Y acá en seminario vamos a trabajar en torno a la interpretación de los sueños, ¿sí? Por eso ubicamos que en el sueño hay algo que se cifra, que es lo inconsciente. ¿Vieron ya Carta 52? No. La semana que viene vamos a articular conmigo, entonces, porque sí van a arrancar hoy con algo de Carta 52. Pero para poder ubicar esa dimensión que va a tener que ver y lo que van a trabajar en teóricos, cómo el sueño es una interpretación. En seminarios, les decía, vamos a trabajar la interpretación de los sueños, es decir, algo que tiene que ver con el desciframiento de lo cifrado en el sueño. En prácticos van a trabajar la articulación entre sueño y síntoma. Sí. ¿Puede volver a repetir
de los sueños. ¿Y cuál sería la segunda parte? Como para que Lo que el sueño como interpretación. claro, eso es lo que había sido una interpretación de... Claro. Acá en este espacio, ¿sí? En el espacio de seminarios, estamos orientados en relación a la praxis analítica. Lo que vamos a trabajar es eso, en el trabajo de interpretación, en relación a qué es lo que está cifrado ahí en el sueño. Vamos a ubicar el motivo, vamos a ubicar el sentido que posee el sueño, ¿sí? Pero a partir del trabajo de interpretar el sueño para poder ubicar cuáles son los pensamientos inconscientes que se ponen en juego en el sueño. Y también los límites de la interpretación. Prácticos les decía que van a trabajar la relación entre sueño y síntoma, ya que, como les había dicho hace un ratito, Freud ubica efectivamente los desarrollos teóricos a partir de la interpretación de los sueños como un paradigma para poder pensar el modo de organización del aparato psíquico, las leyes que integran en el aparato psíquico, que van a dar lugar también a lo que es la primera tópica, inconsciente, preconsciente, consciente. ¿Sí? La primera tópica, y también se lo denomina la interpretación de los sueños como el texto inaugural en relación al psicoanálisis, porque Freud acá presenta su método. Pero fundamental, asociación libre, ¿sí? Sostenido en una lógica que ahora vamos a empezar a ubicar. La otra consideración previa, digamos, es Freud utiliza para hablar de interpretación de los sueños una palabra que es Deutung, ¿sí? Que es del alemán antiguo y que remite a extraer algo, ¿sí? Estaba vinculado a los sabios, ¿sí? En el sentido de un arte que implica un saber hacer con eso que se presenta. No está del lado del entender, sino que está del lado del extraer algún sentido que va en contra de lo aparente. ¿Sí? El prólogo, cuando estoy en la primera edición de su libro, ¿sí? Pone un epígrafe en la interpretación de los sueños, un epígrafe en latín, ¿sí? Que dice la interpretación de los sueños, y el epígrafe significa remover el mundo subterráneo. Con este remover, lo que denomina el mundo subterráneo, es, como les decía, que lo va a tomar en el valor teórico como paradigma las consecuencias teóricas a partir del trabajo sobre los sueños. Otra consideración a hacer, y Freud mismo lo presenta y lo plantea, nosotros nos vamos a encontrar con, de hecho, el sueño de concepción de Irma es un sueño de Freud mismo, ¿sí? A lo largo de todo el libro de la interpretación de los sueños, hay mayormente sueños de Freud. Si bien efectivamente la pregunta en relación a cuál es el lugar que tienen los sueños en el entramado de la vida psíquica de un sujeto fue a partir de la clínica con sus pacientes, él lo que plantea, piensen que esto está, digamos, es una consideración general en ese pasaje de lo patológico al para todos. Entonces, él hace una aclaración con respecto a esto, que no va a utilizar los sueños de sus pacientes por dos cuestiones. Una es en relación a que tendría que armar todo
panorama más general de la trama patológica del paciente, y por otra parte también eso puede tener como cierta objeción con respecto a sus desarrollos, ¿sí? Bueno, esto es lo que ocurre en la sistémica, esto es lo que ocurre en el recesivo. Entonces él dice que efectivamente se expone, podemos decir, ¿sí? Se ve precisado a esto para que puedan ser considerados efectivamente los desarrollos que él fue haciendo a partir y el aporte que él hace a partir de este trabajo. Considerando que, presentando sus sueños, y él era un sujeto normal, ¿no? Normal en el sentido vulgar de la palabra. Pero entonces lo presenta desde ese lugar. Entonces nos dice, la comunicación de mis propios sueños me imponía sin remedio plantear las intimidades de mi vida psíquica a las miradas ajenas. En medida mayor de lo que me gustaría o podría exigirse de un autor que no es un literato, sino un investigador de la naturaleza. Era algo penoso, pero inevitable. Debía venirme a ello para no tener que renunciar absolutamente a presentar las pruebas de mis resultados psicológicos. Solo me cabe formular la esperanza de que el lector de este trabajo, comprendiendo mi difícil situación, se muestre indulgente, y además que todas las personas que se vean aludidas de algún modo por los sueños que yo comunico se avengan a concederme la libertad de pensamiento, al menos en mi vida onírica. ¿Sí? Convengamos que no es nada fácil esta exposición en un libro que se da a divulgación de algo de lo enteramente personal, ¿sí? Como lo que implica efectivamente la interpretación de los sueños en relación a los contenidos que aparecen allí. Les decía que en la carta 50 aparece un sueño de Freud, y a partir de allí va a haber en la correspondencia con Fliess, en el comienzo del autoanálisis, como Freud lo denomina y que lo hemos publicado, ¿sí? Repetidamente Freud le cuenta sus sueños y los analiza, ¿sí? Comenzando con esa etapa de autoanálisis de Freud. Este sueño va a tener un valor y una lectura posterior por parte de Freud. Es muy cortito. Ahí se lo digo. Tengo que contarte un lindo sueño de la noche que siguió, esto es del 96. Tengo que contarte un lindo sueño de la noche que siguió al entierro de su padre, ¿sí? Estaba en un local y leía ahí un cartel: se ruega cerrar los ojos. Al local lo reconocí enseguida como la peluquería que visito diariamente. El día del sepelio tuve que esperar algo allí y por eso llegué un poco tarde a la casa del duelo. Mi familia se mostró entonces descontenta conmigo por haber yo dispuesto a que los funerales fuesen discretos y sencillos, lo cual luego se reconoció muy atinado. También me echaron un poco en cara el retardo. La frase del cartel es de doble sentido y quiere decir, en ambas direcciones, uno tiene que cumplir con su deber hacia el muerto, una disculpa como si yo no lo hubiera hecho y necesitara indulgencia, y el deber tomado literalmente. El sueño emana entonces de aquella inclinación al autorreproche que regularmente se instala en los superficies. Ese doble sentido sería el deber del hijo de cerrar los ojos del padre muerto y se ruega cerrar los ojos como mostrar indulgencia ante el hijo si éste no cumplió con su deber en lo tocante a los funerales. Freud plantea, les decía, a partir de este sueño, que comienza el autoanálisis de Freud, empieza a aparecer
repetidas veces sueños y análisis de Freud en relación a sus propios sueños, y también comienza este interés por tratar de dar cuenta de qué es lo que se trama ahí en el sueño. Y nos va a decir: en el prólogo a la segunda edición, en 1908, después de ubicar, digamos, el valor que tiene el libro en relación a la ciencia y el conocimiento de la psiquis humana, dice: es que para mí el libro posee otro significado, además, subjetivo, que solo después de terminarlo pude comprender. Advertí que era parte del neuroanálisis, que era mi reacción frente a la muerte de mi padre, vale decir, frente al acontecimiento más significativo que a la pérdida más terrible en la vida de un hombre. Después que lo hubo reconocido, me sentí incapaz de borrar las huellas de esa influencia. Para el lector, no obstante, ha de serle indiferente el material con el que aprenda a valorar la importancia de los sueños y a interpretarlos. Propone la elaboración de este libro en relación a su trabajo de duelo en relación a su padre. Después vamos a ver también qué otros alcances tienen, cuando terminemos de trabajar la parte nuestra de sueños, en relación a ir un paso más allá, digamos, del padre, ¿sí? Pero pone en juego, en la consideración que dice también, lo que ha sido su trabajo de duelo. De hecho, los sueños es algo que es muy significativo cuando una persona está en un trabajo de duelo, ¿sí? Es muy significativo en los análisis, como traen sueños y está en relación, y uno puede ir viendo el trabajo de duelo que el sujeto va haciendo a partir de lo que aparece en los sueños. ¿Sí? La última cuestión que les quería leer del texto que ustedes no tienen está en el prólogo a la tercera edición inglesa revisada. Es de el 15 de marzo de 1931. Esto lo termina de escribir en el 99, se publica en 1900, y esta es la consideración que tiene Freud de esta obra. Freud dice: este libro, con su nueva contribución a la psicología, que sorprendió al mundo en el momento de su publicación, 1900, permanece inalterado en lo esencial. Contiene, aún de acuerdo con mi juicio actual, el más valioso de los descubrimientos que tuve la fortuna de hacer. Un insight como este no nos cabe en suerte, sino una sola vez en la vida. ¿Sí? Esa es la consideración que tiene Freud, ya cercano a su muerte, en relación a este libro. Bueno. Freud entonces, ¿sí? A partir de dejarse sorprender por lo que le traen las pacientes, empieza a interrogar también con respecto a cuál es la conceptualización de qué lugar tiene esta misma pregunta que él se hace, qué lugar tienen estos sueños que emergen en este periodo de asociaciones y qué consideración tiene el campo científico hasta el momento con respecto a los sueños y los profanos. El campo científico hasta el momento lo que consideraba era que los sueños tenían, digamos, su razón orgánica. Pero el campo de los profanos, ya desde, los profanos serían como los no médicos, ¿sí? Ya desde la antigüedad, los sueños siempre tuvieron una consideración especial, ¿sí? Una consideración especial ligada a poseer algún sentido puesto en miras al futuro, ¿sí? Digamos, un valor profético. En ese sentido, entonces Freud se dirige a las técnicas antiguas de la interpretación de los sueños, sosteniendo efectivamente que los sueños poseen un sentido, así como los profanos ya desde la antigüedad, y se dirige a
ver cuáles eran los métodos a que se dirige solamente nosotros tenemos una parte, hay toda una primera parte de interpretación de los sueños, que es todo un trabajo de investigación minucioso y enorme, lo que hoy en día ustedes lo van a tener que hacer, se denomina estado del arte, es decir, cuáles eran las diversas conceptualizaciones que había con respecto a los sueños, ¿sí? Que le hacen todo un trabajo de investigación en relación a eso. Con respecto a los profanos, les decía, se podrían distribuir en dos tipos de métodos. Uno de los métodos era el método simbólico. El método simbólico lo que suponía efectivamente es que en ese sueño había un sentido, ese sueño simbolizaba algo. Se tomaba el sueño como un todo, ¿sí? Entero, y se lo reemplazaba por algo que tuviese como con cierta alusión a eso, ¿sí? Y dirigido hacia el futuro. El ejemplo que Freud toma acá, que es muy común y conocido, es el de el faraón que sueña con 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Entonces la interpretación fue, vendrán 7 años de penuria y 7 años de abundancia, ¿sí? ¿Se entiende? Se toma entero el sueño y entero se lo reemplaza por otro valor profético. ¿Cuál es la crítica que ubica Freud acá? Que aquello que simboliza el sentido queda totalmente a cargo del intérprete, ¿sí? Es arbitrario, uno puede leer eso, otro puede interpretar otra cosa. El otro tipo de método es el método del descifrado. El método del descifrado lo que hacía era fragmentaba las partes del sueño y las reemplazaba por una clave fija. Luego, el intérprete hacía una composición total a partir de esa relación entre parte y clave fija. Siempre con una dimensión profética también. Sí. Voy a emplear eso de la clave fija. Lo tenemos, por ejemplo, en la primera. Sueñan con borracho, hasta jugar al 14 que se va a ganar la primera. ¿Sí? Hoy en día no, algo que parece como de la antigüedad, pero en algún punto que no funciona, porque las cosas de la que están todos pegados los numeritos y todo, y la gente hace eso. ¿Sí? Sueña con 14 borracho, el tío es loco. Y no por mucho más que lo digo, o sea, es una clave fija. Ahora bien, ¿cuál es la crítica? También, esa clave fija es arbitraria. ¿Por qué el borracho es el 14 y no es el 25? ¿Sí? Digamos, es efectivamente arbitrario, depende de la arbitrariedad del intérprete. Freud nos presenta una variedad en un intérprete de sueños kantiano, que ahí hacía una diferencia tomando algo, ¿sí?, del soñante. Entonces distinguía claves según si era el soñante, era rico o pobre. Pero digo, es el primer activo de tomar algo de parte del soñante y que influya en la interpretación del sueño. Hasta ese momento no. Era el sueño, incluso en este método, parte por parte se reemplaza por clave fija y el intérprete después lo compone en un todo. ¿Sí? Hace una referencia Freud ahí también a un trabajo a los interpretadores de sueño chinos, ¿sí?, donde tenían en esa composición que hacían, había como un juego, lo tomaban en relación a algo de la literalidad de la palabra y de la homofonía fundamentalmente, ¿sí?
Entonces había como una composición posterior en relación a ciertas cuestiones homofónicas que aparecían. Tenía un sátiro, escucha tiro para que vaya a atacar a Tiro. Siempre igual estaba conectada vaya a atacar a la ciudad sitiada de Tiro. Siempre con esta cuestión ligada a lo profético. ¿Sí? Estos eran los métodos que estaban hasta el momento, por parte de los romanos. Y Freud nos va a decir: en la llamada pie página de la página 120, dice: la técnica que expongo en lo que sigue se aparta de la de los antiguos en un punto esencial, a saber, que difiere del propio soñante el trabajo de interpretación. No quiere tomar en cuenta lo que se le ocurre al intérprete, sino lo que se le ocurre al soñante sobre el elemento correspondiente del sueño. ¿Sí? Este movimiento que Freud hace es correlativo con ese movimiento subversivo que él mismo ya hizo con respecto a las histéricas. Supone un saber, el saber sobre el sentido de ese fenómeno en el soñante, como lo había hecho con respecto a los síntomas en la histeria, solo que no sabe que lo sabe. ¿Sí? ¿Cómo denomina Freud en este primer capítulo, el capítulo 2, a qué le llama interpretar? Dice: me he propuesto demostrar que los sueños son susceptibles de una interpretación. Bueno, eso es una contradicción con la teoría de los sueños, pues interpretar el sueño significa indicar su sentido, sustituirlo por algo que se inserte como eslabón de pleno derecho, con igual título que los demás en el encadenamiento de nuestras acciones anímicas. Es decir, Freud está planteando, ¿se ve o se ve lo escrito abajo? No, que se ve lo escrito abajo. Ahí está, pues. Acá, gracias. Sí, es que esta en realidad creo que no es. Este es el, por eso se vuelve a porque este es el de pizarra, no es el. Si no se ve, el sueño posee un sentido. Es un acto psíquico de pleno derecho. ¿Qué quiere decir que es un acto psíquico de pleno derecho? ¿Sí? En oposición a las consideraciones hasta el momento del campo científico, ¿sí? Freud lo que está planteando es que es un acto psíquico que está entramado con las circunstancias anímicas del soñante. ¿Sí? Es un producto, vamos a decir, una formación del inconsciente, es un producto de la vida psíquica de un sujeto. Por eso dice es un acto psíquico de pleno derecho. Ahora bien, ¿qué estatuto tiene? Tiene un sentido, lo único que no aparece en forma totalmente directa, ¿verdad? Es un sentido que hay que interpretar ese sueño para poder dar cuenta de cuál es el sentido en juego en ahí. Por eso, Freud va a decir que el sueño es un sustituto. ¿Sí? Es un sustituto desfigurado de otra cosa.
Otra cosa que va a ir denominando de diferentes formas, ¿sí? De pensamientos oníricos latentes, de pensamientos inconscientes, pero ahí fundamentalmente lo que nos encontramos es que este sueño es un sustituto que está desfigurado. ¿Qué es lo que nos va a decir Freud? Yo tomo al sueño como un texto sagrado a descifrar, ¿sí? La técnica que va a plantear es separar por partes y de cada elemento onírico pide asociación. Pide asociación con la enunciación, ahora se les voy a ubicar ahí como la primera enunciación que hace Freud de la regla fundamental en la presentación de su método científico, a nivel de que diga todo lo que se le ocurra, eliminando las objeciones, las censuras previas, ¿sí? ¿Por qué les parece que dice eso? Está muy bien, está suponiendo la resistencia ahí en juego, ¿verdad? Entonces, justamente, eso que vaya a decir en la solicitud de que asocie libremente, ¿va a ser libre? ¿Por qué no? Ok, está formando la asociación, ¿qué más? Por ahí eso que decía que tienen que poner a autorreflexionar sobre su propio sueño, a intervenir la lógica, las asociaciones que tienen, no sé, impuestas también, el miedo que tienen a lo que podría implicar cada cosa y ya se perdería el sentido real del sueño. Está muy bien, ¿sí? Si utilizamos el nivel del entendimiento, de la comprensión, del razonamiento lógico, decía la compañera, efectivamente, ahí no aportamos nada en contra de la resistencia, ¿sí? Recuerden que ya Freud había encontrado y había considerado el encuentro con una fuerza que se opone al devenir consciente, ¿sí? Y que esa está vinculada con la misma fuerza que operó en la génesis del síntoma. Si decimos que efectivamente el sueño ya es un sustituto desfigurado de otra cosa, ¿sí? Que hay un saber no sabido, ¿sí? En el paciente no se trata, no sabido y que está ahí operando una fuerza, no se trata de ir por la vía del entendimiento ni la vía de los razonamientos conscientes. Por esa vía nos llevamos a nada, pero no tomamos nada de la resistencia, ¿sí? Cuando se le pide al paciente que asocie libremente, lo que aparece va a estar vinculado justamente con esos determinismos, con esos pensamientos inconscientes. ¿Por qué? Porque Freud supone en esta presentación del inconsciente dinámico, el inconsciente dinámico ligado a un interjuego de fuerzas, donde el inconsciente también insiste en aparecer. Cuando pide que asocie libremente, sabemos, ¿sí?, que lo que diga va a estar vinculado a aquello que no quiere que aparezca. Entonces, la asociación libre es libre del entendimiento, la comprensión, la voluntad, y va a estar tomado por otra voluntad, ¿sí?, que se lo vamos a ver más adelante, pero sí que está determinado por lo inconsciente. No va a ser libre en relación al determinismo del inconsciente. ¿Se entiende eso? Lo que diga va a estar vinculado con su inconsciente. ¿Ya lo llama inconsciente acá? Sí. ¿Qué es? A ver. Sí. ¿De acá se analiza? ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Qué es lo que sucede en la experiencia de la asociación libre? Uno abre la boca y salen palabras. ¿Sí?
Si uno se aparta de eso, es como medio loco el asunto, ¿sí? Uno abre la boca y salen palabras. No salen historias, salen palabras, ¿sí? Que se encadenan mecánicamente. En esas palabras, que de hecho acá Freud dice, pareciera un delirio momentáneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es por la vía del sentido. Freud nos plantea efectivamente que en ese trabajo de interpretación se toma cada elemento y cada elemento vale por su relación con los otros, no porque tenga un sentido predeterminado. Por eso es que se habla del barrio de la referente. Si yo sueño con una mesa, no es esto, ¿sí? Hay que ver a qué me lleva en la vida de las asociaciones esa palabra mesa. ¿Se entiende eso? Toma en ese sentido también el modelo de los jeroglíficos egipcios, ¿sí? Los jeroglíficos egipcios son figuras que adquieren el valor y el sentido por su relación con los otros. Sin esa puntuación en relación a los otros, no se puede leer el jeroglífico, ¿sí? ¿Qué piensan? En la página 122 tienen eso que les decía, mitad de párrafo, tienen eso que les decía, como Freud ubica la dimensión del encuentro a partir de la clínica con el trabajo de los sueños. Dice, en el curso de esos estudios psicoanalíticos vi con la interpretación de sueños. Mis pacientes, a quienes yo había comprometido a comunicarle todas las ocurrencias y pensamientos que acudiesen a ellos sobre un tema determinado, me contaron sus sueños. Y así me enseñaron, ¿sí?, que un sueño puede insertarse en el encadenamiento psíquico que ha de perseguirse. Ella me sugirió perseguirse a retroceder de gran recuerdo a partir de una idea patológica. Ella me sugirió tratar el sueño mismo como un síntoma y aplicarle el método de la interpretación elaborado para los síntomas. En el presente, efectivamente, el método elaborado para los síntomas en relación a la regla fundamental y el pedido de asociación libre. ¿Cuáles son las otras cuestiones? Siempre nos plantea qué es lo que va a emerger ahí. Lo que va a emerger ahí son pensamientos que Freud nombra como pensamientos involuntarios. Y no solo eso, sino que vuelve a tomar lo que venimos trabajando la referencia a las creaciones poéticas, ¿sí? Nosotros venimos ubicando esa dimensión de la creación poética y de la palabra, ¿sí?, del uso poético de la palabra en el punto de la resonancia que tiene para cada uno, de lo que evoca, no del sentido. De hecho, una poesía efectivamente no es una historia, ¿sí?, sino que es un encadenamiento de palabras y que depende a cada uno si algo de eso le resuena o no. Pero no va por la vía del sentido ni va por la vía de la comprensión. ¿Se entiende eso? Y nos da unas indicaciones ya en este texto, y después vamos a tomar las indicaciones claras, las reglas que nos plantea ahí, en el 7. Dice, el primer paso, en la página 125, el primer paso en la aplicación de este procedimiento enseña que no debe tomarse como objeto de la atención todo el sueño, sino los fragmentos singulares de su contenido.
Debo presentarle el sueño en fragmentos. Y entonces él me ofrecerá para cada trozo una serie de ocurrencias que pueden definirse como los segundos pensamientos de esa parte del sueño. El método que él presenta es una interpretación en detalle, no en masa. El sueño, como es que aprende de antemano el sueño como algo compuesto, como un conglomerado de formaciones psíquicas. Algo que ya nos anticipa Freud es que para el análisis, la interpretación de los sueños, él va a presentar un informe preliminar. El informe preliminar tiene que ver con poder contextualizar ese sueño, que el paciente pueda contextualizar ese sueño. ¿Por qué? ¿Qué es el sueño para Freud? En principio, habíamos dicho, el sueño posee un sentido y el sueño es el sustituto desfigurado de otra cosa, de pensamientos inconscientes. El sueño, ¿es lo que soñamos a la noche? Exactamente. Ni siquiera lo que recordamos. Es lo que relatamos. El sueño para Freud es el relato del sueño. ¿Sí? Eso es el sueño, es el material, es el texto sagrado a descifrar. Eso que recordamos, que es el sueño para nosotros, es un sustituto desfigurado. Desfigurado por acción de la censura. ¿Sí? Freud va a denominar contenido manifiesto del sueño al relato del sueño, por oposición a lo que denomina pensamientos oníricos latentes o pensamientos inconscientes. ¿Sí? Es un sustituto desfigurado por acción de la censura. ¿Cómo se produce esa desfiguración onírica? ¿Sí? Por 4 operadores, ¿sí? De 4 formas: condensación, desplazamiento, figurabilidad en imágenes, figurabilidad en imágenes, el sueño es en imágenes, ¿sí? Y elaboración secundaria. A esto se lo llama el trabajo del sueño, por oposición al trabajo de interpretación. Lo cifrado en el sueño, mediante esos operadores para acción de la censura, es el trabajo del sueño. El trabajo de interpretación le va a decir que tiene que desandar el camino realizado por el trabajo del sueño. ¿Por qué hago esta separación? Tiene que ver con lo que la compañera decía, ¿sí? Yo pregunté que es el sueño lo que nos acordamos, chicos. Y yo le agregaba, más que lo que nos acordamos, lo que relatamos. ¿Por qué? Porque esto es una experiencia cotidiana. Cuando uno le quiere contar el sueño a alguien, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Trata de darle un sentido y una coherencia. ¿Sí? Intenta ordenarlo. En ese mismo intento de ordenamiento según una coherencia, la coherencia siempre yoica, ¿sí? Lo vuelve a desfigurar. Eso se llama elaboración secundaria. ¿Sí? Acá, figurabilidad en imágenes. La elaboración secundaria es que contando lo que estamos haciendo. Exactamente.
se le intenta dar una coherencia. Creo que siempre uno trata de encontrarle un sentido, darle una coherencia cuando se lo está contando a alguien. Freud lo que ubica efectivamente es que en ese intento de coherencia yoica lo volvemos a desfigurar. Sí. O sea que la elaboración secundaria es lo que me manifiesta que pasó por la conversación, el pensamiento, todo lo que se sería la elaboración secundaria. No, la elaboración secundaria es parte de la desfiguración onírica. ¿No es el contenido manifiesto? No, todo esto va al contenido manifiesto. Por eso cuando la compañera decía, ¿es lo que nos acordamos? No, es lo que contamos. Es lo que relatamos. El contenido manifiesto no es lo que se relata. Claro. Y eso no es la elaboración secundaria. No, la elaboración secundaria es el intento de darle coherencia yoica, por lo cual yo, en ese intento de darle coherencia yoica y producir el relato, vuelvo a desfigurar. Como doblemente desfigurado. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque Freud supone, esto igual, estos elementos se ven más en detalle en la conferencia 11, que trabaja en prácticos, ¿sí? Les decía que los temas de relaciones, interpretación de los sueños, los abordamos en los 3 espacios en forma simultánea, y las consideraciones con respecto al aparato psíquico es teórico. Freud va a plantear, les decía, la primera tópica: inconsciente, preconsciente, consciente. Entre cada una de esas instancias va a haber barreras de la censura. Estos primeros 3 van a operar en la frontera que está entre inconsciente y preconsciente. La elaboración secundaria opera en la frontera donde está la barra de la censura entre preconsciente y consciente. ¿Ahí queda más claro? Sí. Tenemos inconsciente, preconsciente, consciente. Pongámoslo. En cada uno de estos hay barreras de la censura. Habíamos dicho que efectivamente es un sustituto desfigurado por acción de la censura. ¿Sí? ¿Cómo se produce? Condensación, desplazamiento, figurabilidad en imágenes y elaboración secundaria. Los primeros 3, condensación, desplazamiento, figurabilidad en imágenes, van a ponerse en juego, ¿sí? Por operación de la barrera de la censura entre inconsciente y preconsciente. La elaboración secundaria en la barrera de la censura entre preconsciente y consciente. Por eso, cuando la compañera decía que el sueño es lo que nosotros nos acordamos, lo que yo sumaba es que el sueño para nosotros, como el relato del sueño, que es su contenido manifiesto, es lo que relatamos. Entre lo que nosotros nos acordamos y lo que relatamos está la elaboración secundaria. ¿Por qué? Porque le tratamos de dar una coherencia y un sentido y una organización a eso que soñamos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Qué barrera hay entre el preconsciente y la parte de la Barrera de la censura. Entre cada una de las instancias, Freud lo que va a plantear es que hay barreras de la censura, de aquello que permite pasar o no permite pasar, ¿sí? De un sistema a otro. Bueno. En esa barrera de la censura, en esa distinción, es donde estas 4 formas por las cuales se desfiguran los pensamientos inconscientes, dice Freud, efectivamente operan en niveles distintos. La elaboración secundaria, que es ese movimiento, es entre preconsciente y consciente. ¿Y los otros, perdón? Entre inconsciente y preconsciente. Representa, un poquito más adelante, ¿sí? Está la primera tópica: inconsciente, preconsciente, consciente. Pero, entonces, o sea, el pensamiento onírico latente es imposible llegar porque pasa a estar por la conversación, el pensamiento, por la censura, que no se puede llegar a la latente. Por eso es necesaria la interpretación. Es necesaria la interpretación justamente por eso. Porque lo que tenemos como sueño es un sustituto desfigurado bajo estos 4 operadores. Eso es lo que nosotros sabemos.
¿sí? No sabemos cuáles son esos pensamientos inconscientes que están presentes ahí. Eso lo va a abordar el paciente a partir de las asociaciones por cada uno de los elementos singulares del sueño. ¿Sí? Sí. No me quedó claro si la elaboración secundaria es directamente la realización de desarrollo de o sea, el mismo conocimiento cuando lo verbaliza es la elaboración secundaria en la práctica ya. Exacto. Por eso me dice, es el intento de darle coherencia yoica. El sueño como tal está perdido, lo que soñamos a la noche está perdido y poco importa, lo que importa es el relato, que es lo que aparece ahí en el análisis. ¿Sí? Y ese es el material con el cual se trabaja. ¿Cómo se trabaja? ¿Sí? Pensándolo como un texto sagrado a descifrar y se trabaja fragmentándolo por partes y pidiendo asociación sobre cada uno de los elementos singulares. ¿Por qué? Porque sabemos cómo funciona el aparato psíquico. Por eso el método es un método científico. ¿Sí? Hay una solidaridad lógica en poder pensar, en esa forma de pensar el aparato psíquico y el método de la asociación libre, que es lo que les decía antes. Yo pido asociaciones y eso que el sujeto dice va a estar determinado por el inconsciente. Entonces, no va a ser libre del determinismo del inconsciente. ¿Por qué? Porque con qué nos encontramos también en el trabajo de interpretación, no con la censura, sino con la resistencia. ¿Sí? En el trabajo de interpretación nos encontramos con la resistencia. La resistencia tiene diferentes formas de presentarse. Eso ya lo hemos visto. ¿Sí? Más allá de no viene al caso, es disparatado, me parece demasiado ridículo que se me ocurra esto, la forma que quieran, ¿sí? De hecho ya lo habíamos, Freud lo planteaba en psicoterapia, que lo vimos la semana pasada, es signo de una defensa que una ocurrencia, ¿sí?, se acompaña de una objeción crítica. O sea, cualquier objeción crítica nos revela la resistencia. Freud lo que va a decir es que la resistencia es la objetivación de la censura. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no asistimos directamente a la censura. La censura funciona psíquicamente entre las instancias psíquicas. Asistimos a la resistencia. Cuando hay un elemento que se presenta con alta resistencia, eso nos está indicando que ahí hubo censura. Por ende, es un lugar por donde entrar. Es más, Freud lo que va a decir es la puerta es un signo, ¿sí?, que nos marca como una cruz donde interrogar. Por ejemplo, los olvidos dentro del sueño, ¿sí? Porque había relato un sueño, por ahí está contando y dice, acá hay una parte que no me acuerdo bien. Y después sigue tal cosa. Bueno, no me acuerdo bien, los olvidos, en ese punto, las dudas, Freud los lee como signos de la resistencia en el trabajo de interpretación. Sí. Eso no sé qué dice de que hay que anotarlo cuando Es distinto. ¿Sí? Alguno lo puede anotar. porque después pasa eso del olvido. Exactamente, aparece lo del olvido, pero también en otro texto Freud presenta como una, no dice, es como una técnica que utiliza. Dice, cuando un sueño es muy difícil para poder entrarle, le pido al sujeto que lo cuente nuevamente. En los puntos en los cuales lo varía, me está mostrando por dónde tengo que entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que supone es la acción efectivamente de la resistencia en el trabajo de interpretación. Entonces, esa nueva modificación es para reforzar algún punto que estaría como más cercano a exponer algo del orden del inconsciente. ¿Sí? Olvido, dudas,
Hay otros sueños que Freud analiza acá, el sueño del murmullo. Y no llego a alcanzar, me está diciendo algo, pero no llego a entender qué. ¿Sí? Muchas veces lo que sucede es que uno avanza en relación a trabajar algunas otras cuestiones, o esto, anoche soñé algo que lo acordaba perfecto y ahora no acuerdo nada. Típico. ¿Sí? Pero yo lo sentí que sí, esto me revelaba algo, hace toda la preparación y después se sustrae. Generalmente, ¿qué es lo que sucede? Uno empieza a trabajar otras cosas y ahí de golpe, no recuerdo. ¿Sí? Hay algo que se operó sobre cierto nivel de resistencia y aparece ahí ese recuerdo. Freud dice que el sueño es la vía recta de acceso al inconsciente. ¿Por qué lo plantea? Lo han escuchado muchas veces. ¿Por qué Freud plantea que la vía recta de acceso al inconsciente? Porque hay una rebaja de la censura endopsíquica, dice Freud, justamente porque está cerrada la motilidad. Entonces hay más libertad, podríamos decir, de fantasear, de que aparezcan ciertos pensamientos que uno los censuraría. ¿Por qué? Porque total no lo puede llevar a la vida real. ¿Sí? Eso es una dimensión de lo que Freud plantea. Entonces, en ese sentido, el sueño lo plantea como una vía recta de acceso al inconsciente. Como que hay algo de esos pensamientos, si bien están desfigurados, ¿sí? No hay tanta acción, tampoco hay una rebaja de la censura, dice Freud. De hecho, bueno. Yo les decía que Freud planteaba la necesidad también de ubicar, previo a la interpretación de los sueños, un informe preliminar, algo que sitúe algo del contexto. ¿Por qué? Freud va a ubicar que efectivamente hay dos elementos que componen el sueño. Van a trabajar en teóricos en el punto C, en el punto B, perdón. Dos elementos de los que componen un sueño: resto diurno y el deseo. ¿Qué es el resto diurno? El resto diurno son las impresiones de la vida de vigilia, es decir, de la vida despierto, que no han sido aún tramitadas. Que no han sido tramitadas significa que hay una pregnancia, ¿sí?, de un quantum que aún no fue justamente elaborado ni tramitado. Por eso vieron que cuando uno en los sueños siempre hay elementos de ese día, del día anterior, ¿sí? Esos elementos de la vigilia o de los días previos de ese día, los denomina restos diurnos. ¿Sí? Igual ubica esto, la palabra resto. ¿Sí? Ciertos restos que aluden a algo no tramitado. Algo no tramitado implica que hay una carga que está presente en el aparato. ¿Sí? Un quantum, remite a la cantidad. Entonces, estos restos diurnos van a tener dos caras. Una cara que sirve al desplazamiento y una cara perturbadora. La cara que sirve al desplazamiento tiene que ver con que efectivamente
efectivamente, recuerdan que hablamos que uno de los elementos era la figurabilidad en imágenes, ¿sí? La cara que sirve al desplazamiento significa que hay elementos de la vida de Virgilia que están presentes aún y que sirven para que ahí aparezcan desfiguradamente pensamientos inconscientes, ¿sí? Se prestan a que se figuren ahí pensamientos inconscientes. La cara perturbadora tiene que ver, efectivamente, por eso Freud ubica lo de la necesidad de poner en contexto, de ubicar un informe preliminar de cuáles fueron las circunstancias previas a que apareciese ese sueño. La cara perturbadora va a tener que ver justamente con algo no tramitado, algo de una cantidad no tramitada, que fuerza el trabajo del sueño. ¿Por qué? Pero lo que nos va a decir es que efectivamente, ¿cuál es la función del sueño? Garantizar el dormir, ser guardián del dormir. ¿Cómo lo hace? Eliminación, dice Freud, de los estímulos perturbadores del dormir por la vía de la tramitación alucinada de deseo. ¿Sí? Mete lo perturbador en una trama, en una escena, ¿sí? De hecho, los sueños son una escena, ¿sí? Mete lo perturbador en una escena para tramitarlo vía la satisfacción alucinada de deseo. Por eso, Freud va a plantear que hay dos elementos que componen el sueño: los restos diurnos y el deseo, inconsciente, infantil, imposible, indestructible, prohibido, motor del aparato, fruto de la vivencia y satisfacción, que van a trabajar en teóricos, ¿sí? Y los deseos o anhelos preconscientes, que son los que se cumplen. Este deseo no se cumple, sino que se realiza. ¿Sí? Exacto. Dos dimensiones. Tenemos uno que es el motor del aparato, que no se cumple, ¿sí? Fruto de la vivencia de satisfacción, que lo vamos a trabajar. Que inaugura el aparato psíquico en relación al sujeto humano, y los deseos son los preconscientes, que sí son los que se cumplen. Porque ustedes habrán escuchado muchas veces que el sueño es un cumplimiento de deseo. Tal vez lo escucharon, ¿no? Que se dice, bueno, no es de este, sino de estos deseos son los preconscientes conscientes. Esos son los que vamos a ver en los ejemplos de los sueños que tenemos acá. También tenemos, entonces, dos límites a la interpretación plena. Con eso es con algo, es con lo que Freud se encuentra a partir del sueño de la inyección de Ilma, que vamos a trabajar después, y que es lo que tenía que ver con eso que les planteaba en relación a el valor, en relación a la teoría psicoanalítica a partir de ese sueño. ¿Sí? Esto lo vamos a trabajar la semana pasada, que viene, el ombligo y el uterino. Son límites a la interpretación. Hipernítido. Obligo. Es el nombre de Freud. Pero nos va a decir con toda esta suposición, efectivamente, ubicando estos elementos, nos va a dar tres reglas. Para la interpretación de los sueños. Tres importantes reglas, lo tiene en la página 104 de la conferencia 7, que debemos observar en el curso de trabajo de interpretación del sueño. 1. No hay que hacer caso de lo que el sueño parece querer decir, sea comprensible o absurdo, claro o confuso.
pues nunca será eso lo inconsciente que buscamos. ¿Sí? No es como un todo, ¿sí? Que sería más la línea de lo simbólico, en todo caso, de ese método, porque nunca es lo que parece querer decir. ¿Por qué? Porque sabemos que es un sustituto del figurado de otra cosa, por acción de la censura, y que operaron en él condensación, desplazamiento, figurabilidad, elaboración secundaria. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay una salvedad, que es una referencia que la menciona. ¿Cuál es la salvedad que está planteando ahí? La salvedad son los sueños de los niños pequeños. Pequeños. ¿Sí? Ahí la desfiguración son sueños simples, si alguien tiene nenes chiquitos cerca, ¿sí? Son sueños muy simples. La desfiguración es solamente un pasaje, dice Freud, desiderativo a indicativo. ¿Qué quiere decir eso? Pasar por una juguetería, quería ese juguete y sueña que lo tiene. ¿Sí? Es un pasaje del desiderativo al indicativo. Esos son los sueños simples de los niños pequeños. Hago esta aclaración de pequeños porque después se empiezan a enrarecer los sueños. ¿Sí? Enrarecer significa esto. Empieza a operar la desfiguración por acción de la censura. ¿Por qué les parece que hay ese cambio? ¿Qué pasa? La pubertad. Yo dije que antes, ¿no? Repito un poco lo que planteaba la compañera, me parece que estaba explicando, ¿sí? En relación al segundo tiempo, del trauma en dos tiempos, ¿sí? Algo de adquirir cierto sentido. Pero antes de eso, incluso, pero que se dice, no al lado, lo padecido y visto, las dos cosas. Los nenes chiquitos y los borrachos dicen siempre la verdad, dicen todo lo que se les cruza por la cabeza, ¿sí? En determinado momento dejan de decir todo lo que se les cruza por la cabeza. Es más, cuando son tan chiquitos, uno a veces está medio, ¿qué va a decir? ¿Sí? Y así empieza a decir, ¿qué es lo que va a decir? A lo que escuchó, ¿por qué? ¿Sí? Nosotros nos asustamos, digamos, de eso. Porque por ahí lo que va a decir puede... ¿Cómo? Empieza como otra censura más de la madre. Exactamente, ¿sí? Ella dice, empieza otra censura más de la madre. Porque también en los niños, y eso lo vamos a ver cuando se entre con el trabajo en relación a la sexualidad infantil, hay un momento constitutivo de ciertos diques. Vergüenza, moral, asco. ¿Sí? Esos diques son constitutivos. Y lo que funda también es una represión. Entonces, los sueños empiezan a enrarecer justamente ¿por qué? Por operación de la represión. Y a nivel de los sueños, por la censura onírica. Esos diques producen efecto. Entonces ya la cosa parece un poquito más desfigurada. No tan simple. La otra de las reglas que nos plantea es: hay que limitar al trabajo, al vocal, para cada elemento las representaciones sustitutivas, sin reflexionar sobre ellas, sin examinarlas ni averiguar si contienen algo pertinente, sin hacer caso de cuán lejos nos lleven del elemento onírico. Lo que está diciendo Freud acá es esto que les decía, la referencia está perdida, ¿sí? Es decir, hay que permitir el despliegue de toda la cadena asociativa por cada uno de los elementos y no cortarlo por si se apartan del supuesto mesa como una cosa de cuatro patas, ¿sí? Una madera de cuatro patas. 3. Hay que esperar hasta que el inconsciente oculto buscado se instale por sí solo. Va en la línea de lo que Freud viene trabajando previamente, ¿sí?
lo que Freud venía trabajando previamente y que nosotros lo vimos, es que no se trata de... El analista no es un intérprete oracular, como sí lo eran los profanos. ¿Sí? El saber sobre el sentido de este sueño y los pensamientos inconscientes que se ponen en juego ahí, los deseos que se ponen en juego ahí, lo tiene el paciente, no el analista. ¿Sí? Entonces, hay que esperar a que eso emerja también para que pueda ser admitido por el sujeto. ¿Sí? Para que pueda ser admitido por el sujeto y también porque no es un oráculo el analista, ni es un adivino. Posee un sentido, entra en el juego pensamientos inconscientes, entra en el juego deseos, pero que esos van a aparecer a partir de qué? A partir del despliegue del deseo del paciente. No lo sabemos previamente. ¿Sí? Justamente, lo que les decía es que sacaron que Freud vuelve a plantear en la conferencia 7 también una consideración interesante en relación a la regla fundamental y al método. Nosotros dijimos que es un sustituto del figurado, es un sustituto del figurado motivado por una fuerza, ¿sí? Por la censura. En el trabajo de interpretación nos vamos a encontrar con esa otra fuerza que es la resistencia. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, dice, nosotros le denunciamos al paciente la regla fundamental y le pedimos asociaciones sobre eso, y no tenemos que asombrarnos si no cumple con esa regla. ¿Sí? Es algo que va más allá de esa voluntad. Incluso. Y no solo eso. En lugar de enfadarnos por la desobediencia del soñante, podemos aprovechar esta experiencia. ¿Sí? Hace un uso de eso, les decía, como signo de un olvido, un murmullo, ¿sí? Algo donde uno ve un silencio que se produce, una interrupción de las asociaciones, es porque hay algo emergió. ¿Sí? En la página 105 tiene como Freud ubica el trabajo de interpretación. Dice, el trabajo de interpretación del sueño se cumple en contra de una resistencia que les contrapuesta y cuyas exteriorizaciones son simples objeciones, son aquellas objeciones críticas. Esta resistencia es independiente de la convicción teórica del soñante. Es decir, es una fuerza que va más allá de la inteligencia, de la convicción y del anhelo de saber cuál es el sentido de ese sueño. ¿Sí? Y vamos a aprender algo más. Se hace la experiencia que tales objeciones críticas nunca tienen razón. Al contrario, las ocurrencias que así querrían sofocarse se revelan, sin excepción, como las más importantes, las decisivas para descubrir lo inconsciente. Es directamente una marca distintiva entre una ocurrencia que se acompaña de una objeción desagradable. Lo interesante con respecto a la resistencia, que es lo que Freud acaba de improvisar, es que es variable y es dinámica. Es dinámica en relación a ese método que yo le puse. Por ejemplo, alguien puede decir, soñé algo y no me acuerdo, y el trabajo, ¿sí? Por otra vía, permite pasar cierta resistencia y que aparezca después el recuerdo de ese sueño. ¿Sí? Entonces, Freud indica esta consideración de la resistencia como con un carácter dinámico. Alude a ese dinamismo. Obviamente, la relación sigue siendo
¿sí? Cuanto más alejado del pensamiento inconsciente está, menos resistencia va a haber. Entonces, otro elemento más para sostener que el sueño nunca es lo que parece querer decir. ¿Sí? En todo caso, eso derivará en ciertos pensamientos que se entramarían dentro de la línea de la interpretación que se va a hacer. Pero nunca es eso. ¿Por qué? Porque está desfigurado. Entonces, el tema importante del sueño no va a ser verdaderamente lo más cercano a esos pensamientos inconscientes, sino va a estar en esos detalles, ¿sí? En esos detalles del sueño, y más si son medio oscuritos, ¿sí? Medio borrosos, en esos detalles son los que nos indican la puerta de entrada más directa a esos pensamientos inconscientes en juego. ¿Sí? Bueno, la semana que viene vamos a trabajar el sueño de teatro, que está ahí en la conferencia 7, en la segunda parte, para poder